Vamos a hablar mucho de análisis on-chain, porque tu proyecto va de análisis on-chain. Tienes clientes, esos clientes tienen un token en el mercado y te contratan a ti para sacarle diferentes conclusiones de holders, de precio. Quiero hablar contigo y que me expliques cómo hacéis esto, cuáles son los criterios, ¿no? Porque al final, como inversores que somos y la gente que no está viendo, pues seguramente que va a aprender una barbaridad. Conozco muchos proyectos que han bajado mucho en esta última fase del mercado, pero que su long term no se ha tocado. Y esto para mí es un señal espectacular. Bueno, ¿no? Okay, el mercado ha caído en todo, es relativamente normal, estamos en la industria que estamos, pero que tu núcleo siga creyendo es lo más importante en este momento. De todos los clientes que tenéis, para que la gente lo sepa, uno seguramente que conocerán es Tosi. Tosi, el medio oficial de Base, os tiene a vosotros contratados para llevarle un montón de cosas a nivel on-chain, ¿no? Para darles información, para saber la salud del token, qué es lo que puede hacer, ¿no? Eso va a ser una conversación muy interesante. Claro, tenéis toda la experiencia de ver tokenomics, análisis on-chain, tenéis la experiencia de ver billeteras grandes, movimientos, inflows, outflows, tenéis mucha experiencia a nivel on-chain. Un inversor, ¿tú qué le recomendarías que se fijase para tener una ligera idea de que a lo mejor este proyecto, no, ese token, pues es más sano que otro? Que entienda un poco más qué es lo que hay detrás. Hay proyectos que son un fraude antes de lanzar las tokenomics. El caso más peligroso que yo veo de proyectos realmente serios, Sí. es que ¿Cómo exprimís el análisis on-chain para sacar cosas que le puedan servir a un proyecto? imagínate que empezamos a identificar que hay una subida gradual del cohorte de entre 1.000 y 10.000 euros. Pues nosotros lo que hacemos es identificamos la lista de todos los inversores dentro de ese rango y a través de data scraping buscamos encontrar quiénes son estas personas en la vida real. Y quiero que me expliques tema precios. ¿Qué es lo que hacéis con los precios? ¿Qué conclusiones sacáis con los precios? Imagínate que hoy X proyecto pues se cae 30%. Sí. ¿Qué haríamos nosotros? Pues La gente está viendo, mi proyecto que lo he comprado se me ha caído. Vamos a intentar buscar explicación, que es lo que haríamos aquí en este... En este vídeo vamos a hablar sobre análisis on-chain. He ido a visitar una empresa que se llama Digipod y he hablado con uno de sus fundadores, Tomás, que se dedican precisamente a dar servicios on-chain a diferentes clientes donde hacen cosas muy interesantes. Así que presta atención porque es una conversación muy interesante que te va a aportar mucho valor. Al final es una conversación, una forma diferente de aprender también, de hablar con personas que están dentro de la industria, que tienen empresas, que están en contacto con otras empresas del sector cripto. Un formato muy interesante, que de hecho si tienes un proyecto, una empresa, una startup en el sector blockchain, cripto, inversión y quieres aparecer en mi canal, pues te dejo un formulario en la descripción del vídeo, en el comentario fijado también lo tienes para que nos pongamos en contacto, porque quiero hacer una serie de contenido con este formato y si estás interesado, pues ahí te dejo el formulario y nos ponemos en contacto. Dicho esto, espero que te guste, que lo disfrutes, que aprendas, porque sin duda es una conversación que vale mucho la pena y empecemos con el episodio. Vamos a hablar mucho de análisis on-chain, porque tu proyecto va de análisis on-chain. Tienes clientes donde tienen un token, esos clientes tienen un token en el mercado y te contratan a ti para sacarle diferentes conclusiones, ¿no? En base al análisis on-chain, donde sacas conclusiones de marketing, de holders, de precio, algo muy interesante. Quiero hablar contigo y que me expliques cómo hacéis esto, en qué os fijáis a nivel on-chain, cuáles son los criterios, ¿no? Porque al final, como inversores que somos y la gente que no está viendo, pues seguramente que va a aprender una barbaridad, ¿no? Y además algo interesante que tenéis de todos los clientes que tenéis, para que la gente lo sepa, uno seguramente que conocerán es Tosi. El meme Tosi de Base, o sea, Tosi, el meme oficial de Base, os tiene a vosotros contratados para llevarle un montón de cosas a nivel on-chain, ¿no? Para darles información, para saber la salud del token, qué es lo que puede hacer, ¿no? Eso va a ser una conversación muy interesante. Y bueno, pues antes de meternos en hablar sobre análisis on-chain, vuestro proyecto, pues preséntate para la gente que no te conozca, pues, ¿quién es Tomás? Bueno, muchísimas gracias Jesús por la invitación. La verdad es un placer poder hablar de esto porque también es un tema que nos alucina, ¿no? Y hay mucha información, pero muy poca gente realmente lo entiende como vosotros, porque al final os dedicáis a esto. Total. A los inversores les encanta análisis on-chain, pero muy poca información. Al final la blockchain es transparente y los datos están ahí, ¿no? Lo que tenemos es que buscar encontrar una manera de digerirlo más fácilmente y es ahí donde hemos entrado. Para daros un poco de contexto, pues yo soy Tomás Serrano, llevo en cripto desde 2021, siempre como emprendedor. Inicialmente trabajé, he creado un protocolo de minting de NFTs y fue ahí un poco donde entendí la necesidad de crear la herramienta que en este momento estamos lanzando al mercado ya con algunos clientes, que fue pues el entendimiento de que hay una necesidad
de entender qué está pasando on-chain para poder formular estrategias de crecimiento basadas en datos y conseguir pues tener un termómetro constante para saber qué está yendo bien y qué no está yendo bien. O sea, de alguna manera, o sea, vosotros cogéis el proyecto cualquiera o de cualquiera de vuestros clientes, que todos tienen un token, ¿no? En el mercado, tienen que tener un token, y le sacáis información para ellos, ¿no? Para la propia empresa, a nivel de marketing, a nivel de holders, le sacáis información. ¿Cómo funciona vuestro proyecto para que la gente lo entienda? ¿Cómo exprimís el análisis on-chain para sacar cosas que le pueda servir a un proyecto? Buenísima pregunta. Nosotros al final lo que hacemos es recreamos la historia del token, en este caso un token, porque podría ser un protocolo también, pero Muy bien. en un caso de un token, analizamos la historia desde el inicio y la recreamos a través de pues la evolución del precio, la evolución de los holders divididos por distintos cohortes, es decir, la evolución para entender cómo es la evolución de la distribución también. También analizamos, pues, dentro de lo que es los holders de cada token, qué tipo de perfil tienen, es decir, cómo operan dentro de la blockchain, son traders, no son traders, tienen una creencia a largo plazo, no tienen, y la evolución de la misma durante el tiempo. También analizamos pues la afinidad que estos holders, estos inversores dentro de esta comunidad tienen con otras comunidades, porque ahí podemos sacar mucha información para pues posibles leads de nuevos inversores para encontrar, pero también sinergias que se podrían crear entre proyectos. De alguna manera, o sea, cogéis un proyecto, utilizáis análisis técnico, porque al final la gente que nos está viendo conoce análisis técnico, análisis on-chain, y vosotros cogéis el análisis on-chain, lo aplicáis a vuestros clientes para darles información, no a los inversores, sino a las empresas, ¿no? A los protocolos que os contratan. Justo nuestro enfoque va o sea, nosotros somos emprendedores, ¿no? Entonces hemos sufrido en la piel lo que es quizá no tener los datos suficientes y tener que ir un poco a ciegas hacia un go-to-market, y lo que queríamos era mitigar eso a lo más posible, ¿no? Y entonces nuestro enfoque es a emprendedores también, a líderes de comunidades, a protocolos que quieran utilizar datos para hacer crecer y escalar sus proyectos en particular. Si bien que pues nuestra solución podría ser utilizada por inversores, ¿no? Para entender mejor el contexto global de un token y pues posibles catalistas que puedan estar a punto de pasar o que ya hayan pasado y que se puedan replicar. Nuestro enfoque es decir, mira, tienes aquí una serie de información, si tomas decisiones en base a ella, la probabilidad de éxito es mucho mayor que si no. Correcto. Me viene a la cabeza diferentes plataformas on-chain. De alguna manera, no sé qué diferencia hay entre, por ejemplo, Dune o cualquiera de esas que te dan un montón de data on-chain. ¿Qué diferencia habría con vuestro proyecto? Sí, Dune pues es un productazo, la verdad, es súper interesante, te da una capa de análisis gigantesca dentro de la blockchain. Si bien es verdad que pues para conseguir sacar el provecho máximo a Dune, tienes que tener conocimientos de programación, y hay unas ciertas limitaciones para datos más micro, que es lo que nosotros buscamos encontrar también aquí, que es identificar quizá para proyectos más pequeños quiénes son las personas claves de la comunidad que están aguantando el precio, que lo están dipeando, ¿no? Sí, no Al final, Dune es una solución súper interesante que a nivel práctico está siendo usado a un nivel más macro por protocolos o para tener un entendimiento más general de lo que está pasando en vez de específico como nosotros nos estamos intentando hacer. O sea, vosotros cogéis el análisis on-chain y lo aplicáis a proyectos más pequeños, más micro, y sobre todo a un perfil de empresa, no de inversor. Así a lo mejor Dune es más para usuario, para inversor. Vosotros simplificáis y vais a perfil empresa, perfil emprendedor, ¿no? Para ayudar a, pues, qué es lo que ocurre con el precio, el toque. Te preguntaré un poquito más adelante cómo sacáis esas conclusiones, porque a la gente seguramente que le interesa. Yo, cómo son capaces de saber, pues, quién aguanta el precio o cómo va a ser la evolución. Seguramente eso a la gente le va a interesar. A mí también, como inversores, pues, conocimiento que nos llevamos, ¿no?
Y me gustaría preguntarte por qué empezasteis con meme coins, por qué proyectos empezáis con meme coins, porque a la gente lo que le llama atención es el tema de Tosi, ¿no? Es decir, tenéis ahí clientes y ¿por qué Tosi? ¿Por qué una meme coin? Que ya sabes que las meme coins han estado muy habladas y todo ese tema. ¿Qué es lo que hacéis con Tosi exactamente? O sea, Toshi, los líderes de la comunidad de Toshi son profesionales, realmente han estado desde el inicio en Toshi, desde que hubo un community takeover de una moneda que había dado REG y, bueno, nuestro foco es trabajar con equipos profesionales, eso seguro, ¿no? Pero el hecho de que haya sido Toshi o haya sido una memcoin es circunstancial. Al final, nosotros hicimos nuestro go-to-market inicial en diciembre y el volumen Claro, estaba en memcoins y aquí es un poco el volumen al final no termina siendo un proxy del interés del mercado en algo, ¿no? Y nosotros hemos decidido, pues, el interés está aquí, vamos a centrar nuestro desarrollo de negocio aquí porque lo que queremos es volumen de datos y entender cómo podemos dar valor en casos extremos, que era donde estaba la mayor parte del valor de cripto en ese momento en particular. Nuestro enfoque no es centrado en memcoins, pero es uno de los casos de uso simplemente que podemos dar, ¿no? Claro, habéis utilizado todo el volumen de las memes para sacar todos esos datos. Y bueno, podemos decir que por lo menos las meme coins han servido para algo bueno. No se han servido para volumen, para sacar vuestros estudios, para hacer cosas interesantes y poder extrapolarlo más a otros proyectos y eso, ¿no? Es decir, bueno, está bien, claro, porque vosotros empezasteis en septiembre, ¿no? ¿Me comentaste? El año pasado. Sí, nosotros empezamos Y coincidisteis con el boom de las memes. coincidimos con el boom de las memes. Al final, nosotros también somos inversores, aunque no sea directamente, no seamos inversores en general de memes, pues estamos dentro del mercado, ¿no? Sí, Entendemos claro. lo que está pasando y al final, pues entendimos que aquí podíamos aportar valor y que también nos servía como un beta para entender, ok, el mercado nos valida esta idea o no. Y las primeras indicaciones es que sí. Dentro de memcoins, que creemos que, digamos, es el mercado más complicado para nuestro producto en particular, porque en general no hay un núcleo de liderazgo súper definido como lo podrías tener en una empresa donde tienes el equipo, ¿no? Claro, claro, claro. Realmente las empresas sí que están interesadas en que saber información on-chain de su propio token, saber un poco qué es lo que se cuece por ahí. O sea, sí que las empresas quieren eso realmente. Quieren saber información. Sí, al final lo que tú quieres, digamos que la tokenización de todo, ¿no? O sea, que Claro, va a estar todo tokenizado. ha traído un layer de complejidad de gestión de muchas startups, ¿no? Y nosotros podemos ver el ecosistema cripto en parte, porque no solo, pero una de las verticales del ecosistema cripto como una herramienta de financiación para muchas startups, pero que implica un aumento en la complejidad de la gestión de la misma, porque al final hay una liquidez en el mercado, tú tienes que, para sobrevivir y para conseguir mitigar tus costes, posiblemente tienes que vender tokens del equipo, tienes Claro. que saber gestionar eso y al final hay un, digamos, un layer que es como la casa de la moneda de la startup, Claro. que donde no existe un playbook, o al menos no existía, y lo estamos construyendo como industria. Y al final, cuanto más control consigas tener sobre esto, más salud va a tener tu proyecto, porque bueno, tú yo sé que llevas muchos años ya aquí, pero tu audiencia si lleva años aquí, sabe posiblemente de muchos casos de startups, de proyectos cripto que han hundido por tokenomics en vez de por propuesta de valor. Por ejemplo, un ejemplo de que me comentas del tokenomics que de un proyecto que se ha hundido, ¿qué es lo que tiene que pasar en el tokenomics para que el proyecto fracase? Me parece una pregunta interesante. Bueno, yo creo que ahí hay mil posibilidades, ¿no? Es como porque una startup fracasa, ¿no? Claro, pero no sé si tú
si coges, por ejemplo, un ejemplo tipo, a lo mejor, de un tokenomics que sea un fracaso, no sé, por ejemplo, a mí me viene a la cabeza, yo he visto muchos, por ponerte un ejemplo, ¿no? De que a lo mejor el equipo desde el principio puede desbloquear y se ve a nivel on-chain cómo hay ventas por parte del equipo. Y claro, ves pumpeos y dices, ves pumpeos y el tokenomics te dice que el equipo puede vender y el token está desplomado, pues a lo mejor es que el equipo lo que quiere es sacar pasta ya van. No sé si ese tipo de casos tú lo ves mucho de mercado, no sé qué importancia le das al tokenomics, que entiendo que mucha. No sé si este tipo de cosas suelen pasar. Yo creo que hay de todo, ¿no? Yo creo que es uno de los grandes desafíos de la industria, es que vemos cómo metemos en la misma bolsa a proyectos de verticales completamente distintas y las ponemos sobre el paraguas de cripto, ¿no? Y al final, pues digamos que hay proyectos que son un fraude antes de lanzar las tokenomics. Hay proyectos que el caso más peligroso que yo veo de proyectos realmente serios, Sí. que a veces por quizá cierto miedo de la comunidad, es que no se guarden tokens suficientes como para poder escalar sosteniblemente con el tiempo, porque la generación y la creación de valor tarda tiempo, es necesario un coste. Si tú le preguntas a un inversor más tradicional la expectativa de return on investment en los próximos 2 meses después de financiar, pues lo más probable es que te diga es que cero, porque tarda tiempo en crear valor. Y aquí en cripto estamos en un ecosistema de financiación de muchas startups y después muchas otras cosas también, ¿no? Pero dentro de este sistema de financiación hay tipologías de inversores que no entienden el tiempo que tarda en ejecutar una visión, en empezar a crear valor y la probabilidad de que una vez ejecutada la visión no cree valor, porque eso existe y digamos que inversores más institucionales pues son perfectamente conscientes de esto. Inversores más retail que entran en el mundo de cripto a ver si voy a tener mi 100x. El 90% lo piensa eso. Pues infelizmente pues termina por quemarse un poco de la industria. Perdona por interrumpirte, no te voy a robar mucho tiempo. Simplemente te quiero decir que si el episodio te está gustando, pues te agradecería un montón que dejaras un buen like, que te suscribieses al canal y que me dejaras un comentario. Es algo que realmente me ayuda un montón y a ti pues realmente no te cuesta mucho. Y también quiero recordarte que estoy haciendo una serie de vídeos de ese tipo de formato y si quieres aparecer en mi canal y tienes una empresa, un proyecto o una startup en el sector cripto, inversión, blockchain, pues tienes el formulario en la descripción del vídeo y también en el comentario fijado. Dicho esto, sigamos con el episodio. Al final, tokenomics, yo creo que hay red flags que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Pero hay demasiadas cosas, ¿no?, para tener en cuenta. Sí, o sea, digamos que yo te podría decir, esto lo veo mal, esto lo veo bien, pero las circunstancias definen tanto, ¿no? Claro. Porque ves proyectos que a lo mejor quisieron dar demasiado a la comunidad para no parecer que están ahí para extraer valor y terminan por no conseguir crear un sistema sostenible donde puedan recibir dinero por crear valor, ¿no? Claro. Y después hay completamente lo opuesto, ¿no? Hay de todo, hemos visto tantos casos, hay tantos casos aún que veremos que yo creo que donde nosotros nos centramos más es en los datos tan on-chain, qué podemos hacer en base a el momento actual para mejorar. Obviamente, leyendo la historia desde el inicio, identificando los catalistas de esta historia que realmente generan un valor para el token e intentar replicarlos, intentar entenderlos, intentar entender también qué tipo de inversor queremos atraer para tener éxito, ¿no? Qué bueno, pues nos vamos a empezar a meter por ahí porque eso me parece muy interesante y a la gente le va a gustar y además va a aprender. Has comentado, ¿no? Coges los datos on-chain y empiezas a trabajar, ¿no? Empiezas a sacar conclusiones de en base a lo que te pida tu cliente. Quiero meterme ahí, quiero empezar a desgranar los conceptos que me has comentado al principio de que sacas conclusiones a nivel de marketing. Me gustaría hacer un poco por categorías. Primero, me choca, la verdad, lo de marketing en base a análisis on-chain,
sacas conclusiones de marketing. Explícanos eso, explícanos a qué significa exactamente. Bueno, quizá la mejor manera de explicarlo es dando un ejemplo práctico, ¿no? Imaginemos que imaginemos una tipología de inversor dentro de una de comunidad X, pongamos. Sí. Y básicamente nosotros dividimos el tipo de inversor en cohortes. Pongamos que hay 3 cohortes. Un cohorte que tiene menos de 1.000 euros, un cohorte que tiene entre 1.000 y 10.000 euros, y un cohorte que tiene más de 10.000 euros, ¿vale? Aquí nosotros semanalmente lo que vamos identificando es el flujo de entrada y salidas dentro de los distintos cohortes. Imagínate que empezamos a identificar que hay una subida gradual del cohorte de entre 1.000 y 10.000 euros. ¿Por qué está pasando esto? ¿Qué días pasó este flujo? Y ahí lo podemos intentar correlacionar con alguna actividad, acción que hayamos hecho a nivel social o a nivel de producto, o identificar si es simplemente un ciclo de mercado. Pero imaginemos que identificamos este aumento y queremos conocer más. Pues nosotros lo que hacemos es identificamos la lista de todos los inversores dentro de ese rango, dentro de ese cohorte. Y a través de data scraping buscamos encontrar quiénes son estas personas en la vida real. A partir de ahí conseguimos hacer un perfil base del tipo de inversor que es este cohorte, que últimamente ha tenido más éxito, y entonces lo que queremos es intentar escalar ese esfuerzo. Entendiendo eso, pues podemos formular estrategias de marketing para que nuestro contenido vaya dirigido a esa tipología de inversor versus otras que a lo mejor no están teniendo tanto éxito. O sea, de alguna manera sois capaces de, en base a las billeteras, saber cuál es su perfil de redes, de Twitter. No en todos los casos. Claro. En algunos casos sí, en otros casos no. Lo que sí que identificamos y que está on-chain, pues es, imagínate un caso de un perfil que no conseguimos identificar en Twitter, pues conseguimos identificar, de hecho lo mapeamos, qué otras monedas tiene, qué fue lo último que ha comprado, qué fue lo último que ha vendido, y en base a pues la afinidad que tienes con otras comunidades, pues consigues también crear un perfil en base a no un perfil mega específico, Claro, pero un grupo que tenga todas esas variables en común, ¿no? no sé si tienes alguna métrica ahí que nos puedas enseñar en base un poco a esto. Vale, aquí tenemos los datos del tema de marketing que nos está explicando. Sí, por ejemplo, aquí lo que vemos en el apartado de holders es, vemos un poco el inflow, el flujo de entrada y salida de holders, el flujo de entrada y salida de volumen, que bueno, son cosas distintas, ¿no? Y después dividimos en 4 apartados que nos parecen clave, que son pues el supply de los holders dividido entre distintos cohortes, el dinero que tienen los holders realmente en sus balances, y la idea aquí es un poco expandir esta parte. La concentración de los holders, es decir, dentro de los top 100, qué porcentaje tienen, que es una métrica que al final es clave. Y después métricas de convicción que nos parecen muy interesantes, por ejemplo, supportedness, que sería qué porcentaje de su total de portfolio en media tienen de esta moneda, de esta comunidad, los inversores. Después una métrica de concentración, que lo que habla más es la descentralización de la moneda, es decir, es un ratio que va desde el 0 al 10.000, siendo que 0 es perfectamente descentralizado y 10.000 sería perfectamente centralizado. Y entonces, pues, un buen dato es siempre algo más cercano al 0 que al 10.000. Claro. Y después también tenemos esta métrica, que es el porcentaje de inversores que aún está holding la moneda
después de que ha llegado a su precio más alto. Y para nosotros esto es una métrica que obviamente todas estas métricas tienen cierta dualidad, ¿no? Porque depende del contexto, pero que en muchos casos lo que dice es que el inversor confía en que esta moneda al menos vuelva a su all-time high o lo supere porque no lo vendió durante ese periodo, ¿no? Bueno, entonces, claro, en base a los holders y todo esto, con esta identificación de los top holders, hacéis lo que me has comentado de identificarlos, ¿no? Y para saber sus cuentas de redes sociales y demás. Y ahí, una vez tengas la información y más, también has comentado que sois capaces de saber los tokens otros tokens que tienen en su billetera, ¿no? Es decir, vosotros en este caso lo estáis con Tosi, pues sois capaces de, en ese ejemplo en concreto, sois capaces de saber qué otros tokens tienen los holders, aparte de Tosi, ¿no? Entonces ahí ahí está la clave de, claro, pues si identificas a esas personas y sabes qué otros tokens tienen, pues ahí puedes hacer a lo mejor alianzas o puedes hacer mil cosas, ¿no? Exactamente. Y también pues analizas la relevancia que tiene cada parte de la comunidad. Y porque claro, tú imagínate, por ejemplo, tienes una afinidad muy grande con un token, pero ¿de dónde deriva esta afinidad? Es de un holder que tiene un porcentaje muy alto y tiene un control sobre las dos, es de muchos perfiles y en base a eso pues puedes formular estrategias distintas, ¿no? Claro, es que se abre un abanico entero, realmente. Otro punto que me parece bastante clave es las variaciones semanales, las variaciones mensuales, porque esto te da... De los holders, ¿no? ¿De los números holders o del precio? Del número de los holders, del precio también, pero... Ahora pasaremos al tema del precio. Pero del número de los holders, en este caso, pues que tú te consigas entender dónde estás perdiendo, dónde estás ganando, qué cohorte te está funcionando mejor, te ayuda a formular estrategias y te ayuda a definir indicadores, que es lo que creemos que también falta un poco en esta capa de profesionalización de proyectos tokenizados, ¿no? Ok, tenemos que tener unos indicadores y tenemos que saber cómo trabajar hacia ellos, ¿no? Y que tú veas semana a semana que las cosas están o no están yendo como tú querías, con datos que después puedan ser claramente accionables, ya te da un mindset mucho más centrado en cómo voy a hacer cosas que estén en consonancia con los datos, con lo que los datos me dicen. Y entonces, pues de repente, estás mucho más, digamos que tienes una estrella del norte, ¿sabes? Claro. Nosotros te intentamos dar estrellas del norte para que tú te centres en lo que te tienes que centrar, ¿no? Realmente sería un poco el equivalente al mundo más tradicional de hacer un estudio de marketing, de encontrar tu target, o sea, tu persona target, ¿no? Es como hacer diferentes categorías para tenerlos identificados, pero a nivel on-chain. Sí, al final aquí marketing es marketing, ¿no? Data es data. Y hay muchísimo trabajo hecho de cómo encarar el marketing que digamos que aún no está traspasado a blockchain y a on-chain. Claro, eso es fría. Y esto pues no son ni técnicas ni tácticas extremadamente o necesariamente novedosas. Simplemente es trasladarlo a este contexto y conseguir empezar a trabajar de ese modo, ¿no? Identificación de un buyer persona, entender quién es esta persona, cómo opera, qué está interesado en este momento, identificación pues de qué tipo de lead necesito crear, si quiero hacer desarrollo de negocio, que esto posiblemente estaría más enfocado para protocolos y no tanto para memes, por ejemplo, ¿no? Claro. Qué tipo de contenido conecta con la audiencia que yo quiero conectar, que no necesariamente es la audiencia que yo tengo actualmente, ¿no? Porque también lo que nosotros ayudamos a proyectos a identificar es tu composición de la comunidad, ¿no? Porque claro, al final, imagínate si tú tienes a 60% de tus inversores son inversores a corto plazo, de 1 o 3 días lo venden, o day traders.
pues tu volatilidad y tu fluctuación va a ser gigantesca y puedes quemar a muchos inversores que estén ahí a largo plazo. ¿Por qué no identificar cuáles son los inversores que tienes a largo plazo? ¿Qué tipo de afinidad y por qué tienen afinidad contigo y que consigas replicar ese tipo de relación con otros inversores que tienen las mismas características, ¿no? Y eso pues es un camino que, digamos, te facilita el crecimiento. No, totalmente. Son estrategias para hacer un proyecto serio. Al final, quien utilice ese tipo de cosas es porque quiere tener intención de ir más a largo plazo. Eso realmente es muy interesante. Ahora creo, has comentado el tema del marketing, creo que ha quedado bastante claro. Hay otros casos, ¿no? Has comentado al principio, pues, el tema del marketing. También holder y precio. Me gustaría preguntarte, y luego también para que la gente lo aprenda un poco, ya que sois experto, porque no solamente eres tú, aquí te estoy entrevistando a ti, pero sois más Totalmente. estáis con el análisis on-chain y sacáis conclusiones, pues me gustaría que nos dieras algunos tips, ahora más adelante, de, bueno, a un inversor, pues en qué debería fijarse a nivel on-chain para tener una fotografía de que, evidentemente, nunca vamos a sacar una relación directa si el precio va a subir o va a bajar, no hay nada directo, no se puede leer el futuro, pero sí para tips para inversores que realmente, pues digan, mira, a nivel on-chain, tú nos digas, esto es interesante verlo, eso también, tal. Esto ahora lo trataremos, que va a ser muy interesante, y quiero que me expliques tema precios. ¿Qué es lo que hacéis con los precios? ¿Qué conclusiones sacáis con los precios? ¿Qué le decís al proyecto sobre su precio del token? ¿Qué tipo de información le dais al proyecto que le sirva? Y bueno, pues cuéntanos qué hacéis con los precios. Bueno, el precio nosotros desde el inicio lo que hacemos es, bueno, como te comenté, recreamos la historia, ¿no? Entonces, así en un análisis inicial lo que damos es los grandes catalistas. Normalmente pedimos a nuestro cliente también que nos diga cuáles fueron los grandes catalistas para la subida de precio, porque así a nivel gran escala, a nivel más macro, en general los clientes lo saben. En el caso de Toshi, pues identificamos claramente cuándo fue la migración de contrato para un contrato de la comunidad, cuando lanzaron Toshi Tools, que al final es una serie de herramientas de software desarrolladas por la comunidad en sí, y ahí tú consigues ver directamente en la evolución del precio esos catalistas. Lo que nosotros indagamos es digamos, en puntos más micro, aparte de esos macro, ¿no? Porque al final no puedes estar sacando un producto cada 3 meses para que sube el precio, no es sostenible, y lo que tú tienes es que lo que nosotros buscamos en la parte del precio es entender cómo el mercado está operando, cómo la comunidad o el proyecto en sí está operando versus el mercado en base y versus index donde ese proyecto esté incluido. Y pues por hablar de memes, podríamos decir, en este caso, una meme de Ethereum, tenemos la evolución del precio de la comunidad del proyecto en sí, la evolución del mercado de alts, por ejemplo, y la evolución del mercado de memes en Ethereum. Y ahí, semana a semana, identificar cuáles son las incongruencias, si existe, del precio con el mercado y con el index. Incongruencia positiva para el proyecto, un posible catalista a identificar y una hipótesis a formular. Lo opuesto, lo mismo, pero para mitigar un posible error o un posible pérdida de interés en la comunidad. O sea, comparás diferentes mercados, ¿no? Es decir, pues si tenéis, no sé, un proyecto en una red, si todo el mercado sube y tu cliente sube más, pues no estudiáis el por qué ha subido más, ¿no? Es decir, esos catalizadores y a viceversa, oye, ¿qué es lo que ha ocurrido? No, claro, y eso o sea, me parece muy interesante, ¿no? Porque eso para un proyecto le puede servir mucho, pues precisamente para mejorar, bueno, pues claro, pues mi token está bajando, bajando, bajando y todo el mundo sube, todos los tokens suben, pero el mío no, ¿no? Vamos a estudiar qué es lo que está ocurriendo y eso es lo que le dais las herramientas al proyecto para mejorar, ¿no? ¿Qué cosas en concreto? Ponemos un ejemplo, ¿no? Vamos a poner un caso práctico. Imagino que habrán mil variables, ¿no? Pero por coger alguna así interesante, que tienes un cliente tuyo con su token que ha bajado. Y veis que esa diferencia con respecto al mercado en general que comentabas, ha bajado más.
¿cuál sería el protocolo de actuación en ese caso? ¿Qué es lo que miraríais? ¿Qué datos le diríais? Oye, ha pasado esto. ¿Cuál sería el protocolo para arreglarlo o intentar arreglarlo, ¿no? Claro. Aquí dependería un poco de la fase de vida del proyecto, de la comunidad en sí. Imagínate, no es lo mismo hablar de un proyecto de 10 millones de market cap que un proyecto de 200, 300 millones de market cap, porque al final, digamos que en un proyecto de 10 millones de market cap, la bajada sí están en condiciones relativamente sanas, ¿vale? Porque hay cosas raras, Sí, pues aquí ¿no? Pero un proyecto de 10 millones de market cap, pues tú consigues a nivel mucho más micro identificar que puede haber causado esa bajada de precio y quién lo habrá causado y por qué. ¿No? Digamos que un proyecto mucho más grande, 200, 300 millones de market cap, nunca es solo una persona, nunca es solo un grupo de personas que causan pues una bajada continuada. A lo mejor lo pueden dar trigger a que esa bajada exista, ¿no? Pero después hay otras variables. Proyecto de 10 millones, dependiendo de la concentración del token, una persona puede destrozar, digamos, el price analysis. Vamos a poner un caso de un proyecto que haga las cosas bien, o sea, si, bueno, no vamos a poner el caso de que haya una persona con el 90% y tumbe el precio. No sé, un proyecto normal que hayáis visto vosotros, o no sé si has visto algunas cosas que se repiten o no sé exactamente qué es lo que podrías decirnos en ese caso. Bueno, en este caso, imagínate que hoy X proyecto pues se cae 30%. ¿Qué haríamos nosotros? La gente Pues está viendo mi proyecto que lo compró se me ha caído. Vamos a intentar buscar explicación, qué es lo que haríamos aquí en qué es lo que podría pasar. bueno, ahí posiblemente lo que veríamos inicialmente es identificar si ha pasado algo realmente grave ya a nivel de novedades. O sea, muchas veces es el mercado propio, ese efecto arrastre. Claro. En los casos es inherente al propio mercado. Aquí yo ya estoy asumiendo que el mercado se queda a cero, digamos, correcto. y la moneda baja 30%. Que Bitcoin está de maravilla, o el mercado está de maravilla, pero ese proyecto en concreto se ha desplomado, se ha desviado de la media que comentabas tú antes, ¿no? Vamos a ver qué es lo que ocurre. En este caso, pues analizaríamos el flujo de entrada y salida de holders y de volumen en ese día particular, identificar dentro de los cohortes que hayamos hablado anteriormente, pues donde hubo más porcentaje de salida, y a partir de ahí es ya cuando podemos empezar a entrar en el campo de hipótesis, ¿no? Aquí podríamos nosotros, algo que mapeamos es el porcentaje de dormant supply. ¿Esto qué significa? El porcentaje de monedas que no se han tocado en los últimos 6 meses, ¿vale? Identificar si viene de ahí o no, porque podría ser un inversor que está durmiente, digamos, pero en este momento necesita el dinero y entonces está moviendo. Y en este caso podría ser algo que no es necesariamente alarmante. También identificar dentro de ya los cohortes, identificar quién vendió, literalmente quién vendió, cuándo compró, para reconstruir un poco la historia del porqué de esa venta. Esto ya nos pasó distintas veces, y a lo mejor y depende de lo que sea, cambia todo, ¿no? Porque hemos visto en veces de inversores que causaron una bajada de precio, pero eran inversores que creyeron en el proyecto desde el inicio. Y entonces estuvieron 2 años aguantando en las buenas y las malas, y vendieron porque al final también es su ciclo final, digamos, de participación en esa comunidad, y es algo que no se tiene que criminalizar, digamos, ¿no? Y versus a lo mejor es un grupo de personas o una cuenta que tiene muchos tokens en distintos wallets, que está haciendo un ataque coordinado. Al final pueden pasar tantas cosas dentro de un caso en particular, y más en el mercado en que estamos actualmente, donde hay Sí, mucho movimiento. mucho movimiento, hay
cierta manipulación, ¿no? Por decir cierta, y entonces vemos caídas de 30, subidas de 50, subidas de 100. O sea, que bueno, entonces lo que yo entiendo es que lo que hacéis veis un poco a ver si lo he entendido yo, ¿no? Para que la gente le quede un poquito más claro y lo aterrice. Identificáis quién ha vendido y claro, esa billetera puede pertenecer a diferentes categorías, a diferentes cortes, ¿no? Pues una billetera pequeña, mediana, grande. Claro, no es lo mismo que venda una pequeña, a lo mejor que ha entrado hace un mes y a lo mejor eso lo que nos indica es que está buscando especulación y realmente a lo mejor no aporta nada al proyecto, a que lo haga una grande, ¿no? Que lleva desde el principio. Ahí, claro, lo que tú vas a hacer para volverlo a atraer a ese inversor no será lo mismo. Muy distinto. Claro, es muy distinto. Y de hecho significa cosas distintas. Imagínate en este caso del 30% de caída. Si viniera del cohorte más de personas con más pequeño, es decir, con menos de 1.000 euros, por ejemplo, eso lo que te podría decir es que hay una pérdida de interés de la comunidad en general, porque la comunidad en general pone menos dinero en media, ¿no? Buen punto eso. Y los grandes, y el cohorte con mayor, si no se ha tocado, es porque pues son perfiles que tienen una creencia, también tienen un potencial económico muchísimo mayor que los demás. Entonces, te pueden indicar cosas distintas. Más pequeños, pues que en general es un inversor más retail, pues es más mainstream. A lo mejor es, a lo mejor un influencer ha dicho X y, Eso es, sí, sí. y ha caído. Cohortes más grandes, si bajan, pues ahí es donde pueden entrar también muchas cosas en la mesa, ¿no? Pueden entrar tiene una información que los demás no tienen, y ya tiene profit suficiente, ha hecho leverage y está capitulando en acciones que vender. Hay muchísimas posibilidades. Pero eso es muy interesante porque a la gente le va a servir porque me ha parecido muy interesante lo que has dicho, ¿no? Es decir, pues algo incluso por aprendizaje que la gente también lo tenga en cuenta. Si hay un desplome del precio, ver realmente quién está. Que eso se hace mucho, yo lo veo mucho que lo hace en Bitcoin, ¿no? Se tiene en cuenta las billeteras, tal, pero también en los propios proyectos también es interesante que la gente lo tenga en cuenta, ¿no? Y que en base a quién esté vendiendo, pues lo que has comentado, hay una perla que has dicho que me ha gustado mucho, que es que si no es lo mismo que vendan los grandes que vendan los pequeños. Si empiezan a vender las billeteras más en general, que son más chiquititas, hay peligro, ¿no? Ahí es que está perdiendo interés el proyecto. Sí, o sea, ahí yo creo que pues pueden pasar una serie de cosas, ¿no? O la narrativa no está ahí y hay muchos inversores así más de retail que se intentan mover entre narrativa y ahí pues puede haber una venta masiva simplemente por la sensación de que van a pillar una oportunidad más interesante. Puede ser por el sentimiento social en general que ha hecho que el inversor más pequeño venda, pero en general sí que representa pues una pérdida de interés, ya sea por la razón que sea. No necesariamente porque el proyecto en cuestión esté estructuralmente mal, ¿no? A lo mejor la narrativa, lo que te has comentado, claro, a lo mejor la narrativa no. Claro, puede ser dependiendo del caso, cada caso es un mundo en realidad, ¿no? Y después los cohortes que tienen más tokens, pues también hacemos un poco la historia, ¿no? Porque los que tienen más tokens a lo mejor son inversores que simplemente llegaron antes, no que pusieron más dinero. Y de ese modo, pues, tenerlos identificados también para entender qué hacer y qué fortalecer y qué dejar ir, ¿no? Porque también es clave saber qué no quieres dentro de tu comunidad. Es clave para controlar todos los tipos de cohortes. Obviamente, en la evolución sana de un token que crece, es que los cohortes con más tokens se vayan reduciendo y los cohortes con menos tokens y más gente vayan en aumento. Esto es un indicador de que la descentralización está aumentando y y el token en sí está más distribuido, entonces es más sano como principio. Y eso también podría ser un punto a
a mirar, ¿no? Y a identificar si es un token que ha crecido mucho y hay una concentración aún muy grande, pues el poder que tiene este cohorte es masivo. Claro. Y que siempre ves si tienes un porcentaje alto, ¿no? Pero quizá en un token más pequeño tú quieres creyentes, ¿no? Believers que realmente consigan estabilizar o reducir la volatilidad y la presión de venta. Y en un token que va creciendo y creciendo, quieres cada vez menos estas figuras. Entonces, Claro. la concentración del token ideal para mí es algo que depende mucho del punto de vida del proyecto y del tipo de proyecto también. Entonces hay como Hay un abanico. de variables, ¿no? Entonces, aquí tenemos algunos datos que quieras mostrar sobre eso del tema del precio. Sí, por ejemplo, imagínate que hubiéramos definido que la caída de 30% viene de un cohorte específico. Sí. Pues nosotros semanalmente lo que te ofrecemos es dentro del flujo de entrada y salida, cuál es el comportamiento general de este cohorte. Es decir, imagínate, porque tú puedes identificar en flujos de salida. Flujo de salida pueden ser más que una cosa. Puede ser un inversor que está reduciendo su riesgo dentro de este activo. Puede ser un inversor que envió sus monedas a un centralized exchange como Binance o Coinbase. Y puede ser un inversor que salió completamente. Y estas tres cosas te dicen cosas distintas, ¿no? Y también modos de actuación distintos. En el flujo de entrada pasa también parecido, pero acumulación o nuevo holder. Y es ahí donde tus estrategias también se adaptan y cambian. Imagínate si vemos que esta caída de 30% es de inversores que están reduciendo su riesgo. Claro. Pues también si los consigues identificar, también puedes entender por qué el riesgo ha aumentado en su visión, ¿no? Y intentar mitigar eso. Si ves que han salido, pues es es un punto de análisis completamente distinto. Claro. Si lo enviaron a Centralized Exchange, pues a lo mejor identificar por qué ha pasado. Ha pasado porque la moneda en sí ha sido listed en ese Centralized Exchange y lo quieren tener ahí para vender, para aguantar, para cambiar por fiat, pues pueden ser una serie de variables, pero no necesariamente tiene que ser esta persona va a vender sí o sí, ¿no? Porque a lo mejor hay un tipo de inversor que prefiere tener las monedas en un centralized exchange porque, digamos, está psicológicamente más cercano al retiro total, ¿no? Sí. Me refiero más, dices, más tranquilo. Y entonces, cada caso, pero esto es el ejercicio que haríamos, ¿no? De macro a micro, con mucha profundidad, porque hay tantos efectos confundidos dentro de la blockchain, Claro. entre el mercado, entre lo que está en centralized exchanges versus lo que está on-chain, que tenemos que mirarlo con lupa. El volumen también, por ejemplo, Sabes que cada variable, o sea, lo cambia todo la fotografía, es decir, es como tengas en cuenta una variable y de repente tengas en cuenta otra, como cada variable depende, o sea, hay muchas variables y muchas conclusiones, ¿no? Tienes que afinar muy fino. Claro, eso tienes tu trabajo. y requiere profundidad, Claro. porque la superficialidad te engaña muchas veces. Totalmente, eso es muy ambiguo. Es lo que le pasa a mucha gente que mira el análisis on-chain, mira 4 datos básicos y es muy ambiguo. Realmente Total. hace falta más profundidad, ¿no? Es decir, claro, miras 4 datos por arriba, que inflows, outflows, bueno, pues te puede decir, depende de que, o sea, puede decir muchas cosas, realmente no te dice nada por eso, esa variable por sí sola no te dice nada, ¿verdad? O sea, sí, principalmente, por ejemplo, el volumen te pueden decir cosas, pero el volumen se puede manipular, ¿no? Principalmente en Layer 2 o Solana, por ejemplo, donde los costes de transacción son muy baratos. Tú puedes hacer muchas transacciones y tener bots haciendo transacciones y falsificar un volumen que realmente no existe. O falsificar new holders, que a lo mejor lo que tienen es un
un valor ínfimo de dinero real, ¿no? Y eso vosotros los podéis identificar. Es decir, claro, eso es de crear muchas billeteras para hacer ver que pues tiene mucha comunidad. Eso realmente, vosotros como, en ese caso, ¿cómo lo identificáis o qué conclusiones sacáis? Pues nosotros para el análisis inicial ya intentamos eliminar un poco ese punto, y lo que hacemos es consideramos holders a inversores que tengan más de $10 en una moneda. Y eso ya limita mucho, o sea, limpia Muy bien. mucho dust, digamos, Sí. ¿no? Mucho polvo de que pueden haber sido de airdrops ínfimos que se hicieron para intentar incentivar la compra, o scams, o la falsificación de nuevos holders. Después, a nivel de volumen, eso lo podríamos hacer. Es algo que requiere, no es simplemente poner un filtro, no es entender qué wallets están haciendo esta automatización de transfers para falsificar volumen, identificar quién está controlando esas wallets, porque normalmente eso es una wallet que es una wallet, un burner, digamos, solo creado para ese propósito, y eso requiere pues un ejercicio forénsico, digamos, Claro, claro. más avanzado, ¿no? Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Espero que te esté gustando el episodio, que estés aprendiendo, que te esté aportando valor. Simplemente decirte que si te está gustando, te agradezco muchísimo de corazón que dejes un buen like, que te suscribas al canal y que me dejes un comentario. También recordarte que tienes el formulario en el caso de que quieras aparecer en mi canal. Te lo dejo en la descripción del vídeo, también en el comentario fijado, para aquellos que tengáis empresa, proyectos, startups, porque estoy haciendo una serie de vídeos de un formato como este, y si quieres aparecer, pues tienes el formulario para que nos pongamos en contacto. Sigamos con el episodio. Pues ya está muy interesante. Estamos metiéndonos en el Analysis Chain. Al final, la información que tú haces todo ese trabajo para trasladarlo a los proyectos, empresas, protocolos que tienen su token en el mercado. De alguna manera no es para inversores, pero sí que me gustaría preguntarte, aunque de aquí han salido muchas píldoras, que el inversor sin duda puede aprender, ya que vosotros sois expertos en análisis on-chain, me gustaría preguntarte, para la gente que no esté viendo, que no tienen todos empresa, realmente son inversores individuales, bajo tu punto de vista, bajo vuestro punto de vista, claro, tenéis toda la experiencia de ver tokenomics, análisis on-chain, tenéis la experiencia de ver billeteras grandes, movimientos, inflows, outflows, tenéis mucha experiencia a nivel on-chain. Un inversor, ¿tú qué le recomendarías que se fijase para tener una ligera idea, porque evidentemente nunca se va a garantizar nada, de que a lo mejor este proyecto no, ese token, pues es más sano que otro, o es más fiable, no sé si ni siquiera decir fiable, no sé qué palabra utilizar, ¿no? Es decir, sabe dónde se está metiendo, ¿no? Que entienda un poco más qué es lo que hay detrás, qué es lo que dirías, qué es lo que recomendarías a alguien, a mí, por decir, mira, yo te recomiendo que tú te fijas en esto y en esto para sacar esta conclusión, siendo que puede ser superficial, ¿no? Es decir, Claro, totalmente. pero son unas pinceladas. Hay aquí distintos puntos, ¿no? Que nos gusta mirar y que nos parecen claves para identificar un poco, me meto, no me meto. El volumen sería uno de ellos, ¿no? El volumen, como ya habíamos hablado, el volumen es un proxy del interés, ¿no? Tanto para comprar como para vender. Si hay volumen es porque hay interés en comprar o vender, o ambas, ¿no? Aunque, como justo mencionamos, el volumen es falsificable. Claro. Entonces ahí es donde hay que tener cuidado. Y en ese caso, pues yo creo que es buscar incongruencias y después analizar, darte algún tiempo para analizar. Es decir, yo creo que las oportunidades están cuando tú identificas que hay pues unas condiciones relativamente sanas dentro del ecosistema de ese proyecto, y posibles incongruencias con otros proyectos. Es decir, un proyecto de 6 millones de market cap, si tiene 2 millones de volumen, pues hay aquí una incongruencia, porque 2 millones de volumen a lo mejor sería más natural de un proyecto de 50, 100, 150 millones de... ¿Y ahí qué podría estar pasando? ¿Qué es manipulaciones de volúmenes para...? Podría estar manipulaciones, puede haber mucho interés y que haya también pues personas con poder que quieran generar dinero, digamos, con una estrategia de ping pong, digamos. Sí.
pero lo que eso nos dice si el volumen no está manipulado y si lo conseguimos identificar, o si lo está, es que tiene el volumen da fuerza, y da fuerza para abajo y da fuerza para arriba. Entender cómo esta moneda o el chart está y identificar dónde hay soportes o resistencia con el volumen puede ser una ayuda grande para encontrar puntos de entrada de tokens que realmente te puedan dar a corto plazo algo. Claro, porque entiendo que esto, no sé si estarás de acuerdo, un poco yo lo veo, o sea, el tema de análisis on-chain, de ver volumen y eso es un poco más a corto plazo, ¿no? A lo mejor se puede aplicar un poquito más al trading, es que más a largo plazo, el tema de volúmenes, este tipo de cosas, claro, ahí el análisis on-chain es muy útil, ¿no? Es decir, para la gente a lo mejor que quiere hacer más trading, en mi caso particular, por ejemplo, que me gusta más ir un poquito más con el ciclo, ¿no? Es decir, ver la evolución todo del proyecto, ahí sería a lo mejor diferente, ¿no? Cada caso, cada espacio temporal tendrá sus métricas más efectivas que otras y a lo mejor el tema del volumen, no sé si estarás tú de acuerdo, es más para el corto plazo a lo mejor, ¿no? El volumen también te da liquidez y en ese sentido es relativamente importante. Hay proyectos que al final tienen una propuesta de valor muy, muy válida, pero tienen menos de 10.000 euros de volumen de 24 horas. Al final, obviamente, esto depende de la tesis de cada proyecto, porque puede no estar generando revenue y cuando lo genere, pues va a generar interés, pero sí que es un indicador del interés que hay en ese momento. En ese momento. Y eso, pues, es un problema, porque tú puedes tener el mejor producto del mundo, si no tienes atención, nadie va a saber que existe, ¿no? Entonces, el volumen sí que, pues, para trading, para mí es clave, y para short-term trading, pero también es un indicador que me parece pertinente para analizar un poco el interés existente dentro de la moneda, que después puede tener X volumen y no subir de precio, pero el interés está ahí. Claro, sí, totalmente. Al final la gente tiene que entender que no hay ningún santo grial. Aquí hay muchas variables para analizar o sea, es lo que digo yo, no todo es análisis técnico solamente, tampoco es solamente análisis on-chain, que es decir, ser inversor tienes que tener conocimiento de todo un poco, ¿no? Y no porque haya mucho volumen significa que vaya a subir sí o sí, ni viceversa. Hay que tener en cuenta narrativas, un poco a nivel macro incluso, ¿no? Es decir, cómo están las condiciones a nivel macro, incluso política monetaria, es decir, al final hay una serie de variables transversales al mercado que no lo hace cuantificable y esto al final son herramientas, como siempre digo, ¿no? Al final somos inversores y son herramientas para tener en nuestro cinturón de kits de herramienta. Claro, yo creo que es como, es un check más que dar antes de invertir, ¿no? Totalmente. Y tener eso en cuenta me parece pertinente. La liquidez me parece otro punto pertinente porque al final el market cap es algo relativamente artificial, ¿no? Porque el dinero que hay en esa moneda en particular está determinado por la liquidez que exista, ¿no? Y entonces ahí también tener cuidado, digamos, el juego en que nos metemos. Por ejemplo, las monedas y Solana, en Solana con Pep.fan y todos los memes que han salido. Y bueno, el boom de memes en Solana, ¿no? Tenía mucha volatilidad para arriba y para abajo y sigue teniendo, porque en general las pools de liquidez son menores que en Ethereum y eso pues hace que el market cap pueda subir mucho y que pueda bajar mucho más rápido. Claro, hay más poca liquidez con respecto a Ethereum. En general tienen menos liquidez, obviamente cada caso, sí, al final es una decisión también del proyecto, del protocolo en sí, claro. Pero sí que en general pues lo consigues ver y bueno, lo podéis ver sí, ¿no? y esto pues ¿es bueno o malo? Pues depende. Es algo que es un factor que es importante que tengas conciencia de ello, ¿no? Porque a lo mejor en una jugada más arriesgada pues te favorece que haya más liquidez, porque si sube, va a subir más. Lo único es que tienes que vender en el momento exacto, porque si no, va a bajar más también, ¿no? Depende de la apuesta que estés haciendo, de dónde estés invirtiendo, en qué quieras invertir. Quizá en un proyecto más sólido que tú creas que quiere, o sea, que
lo que quieres es que empiece a generar revenue, a generar valor, a dar valor a la comunidad, quieres que tenga más liquidez porque no necesitas la especulación, ¿sabes? Estás centrado más en el valor, entonces lo que quieres es que el inversor sea menos quemable, ¿no? Claro. Y que por entradas o salidas la fluctuación de precio no sea tan abrumadora como Claro. a veces puede ser en esta industria. Otra parte que ayudamos también a los proyectos es pues, ¿no? a entender quién está aquí long term y quién está aquí short term, ¿no? Y porque y entonces ahí lo que tenemos también es una serie de métricas de retención, como podría ser el porcentaje de inversores que están long term, es decir, no han vendido desde los últimos 6 meses y solo han estado acumulando, identificar ese porcentaje, identificar también quiénes son y cómo están operando en el mercado, qué están haciendo con otras monedas, porque al final este conjunto de personas puede ser tu núcleo, puede ser el núcleo clave de un proyecto, de una comunidad, para que empiece a escalar. Porque tú lo que quieres es que esas personas que realmente tienen una creencia real, tangible, porque han puesto su dinero y lo han dejado ahí en tu proyecto, son las que mejor lo venderán a los demás, ¿no? Y entonces entender eso y entender cómo trabajar para aumentar este tipo de perfil, entender cómo aumentar el supply que está durmiente del proyecto, es algo que puede tener un efecto clave en la estrategia global del mismo. ¿Y estos representan un alto porcentaje de tokens o de pequeño? O sea, los Diamond Funds, ¿esos son los que tienen un gran porcentaje de tokens? ¿Son los que más tiempo se quedan? ¿O Digamos que son los que no venden. independientemente de la cantidad que tengan, ¿no? Independientemente de la cantidad que tenga, obviamente lo ordenamos de más a menos y vamos, digamos que todas estas métricas tienen ciertas variaciones dependiendo de la necesidad de nuestro cliente y de cómo él quiera categorizar, porque ahí también hay un conocimiento por parte de cada proyecto o comunidad que nosotros necesitamos absorber para poder devolver el máximo valor posible a través de datos, ¿no? Qué bueno. Después te puedo decir que conozco muchos proyectos que han bajado mucho en esta última fase del mercado, pero que su long term no se ha tocado. Y esto para mí es un señal espectacular. Muy buena, ¿no? Ok, el mercado ha caído en todo, o sea que es relativamente normal que tu moneda también caiga. Estamos en la industria que estamos, en la fase en que estamos, pero que tu núcleo siga creyendo es lo más importante en este momento, porque el short term viene y va. Claro. Y eso tú ya lo sabías en base a los datos. Lo que tienes es que replicar o crear nuevas condiciones para que el short term se quede. Y lo haces entendiendo mejor los que ya se están quedando, ¿no? Claro, es lo que comentabas antes al principio, de que realmente es muy importante los que tienen menos tokens, pero son la mayoría. No es decir, es importante retenerlo. Claro, por supuesto. Es importante entender qué quieren, qué están buscando y conseguir derivar eso y a lo mejor solo están buscando pues convertir 100 euros en 300. Y es legítimo. Pero ¿es ese la tipología de inversor que quieres en tu proyecto? Que a lo mejor sí, para una fase de vida particular, pero puedes ajustar un poco tu estrategia para intentar encontrar otro perfil o no. Qué bueno es eso para que la gente me lo tenga en cuenta, ¿no? De que realmente, o sea, hay proyectos que es lo único que buscan es eso, de que el token suba, pero no tiene por qué ser un token, o sea, un proyecto bueno, es decir, no tiene por qué ser duradero. A lo mejor un token que no tiene, sin menearse mucho de la media del mercado, pero a lo mejor que no tiene grandes puntos en el corto plazo, está trabajando para un largo plazo y para una mejor durabilidad. Totalmente, al final es que crear valor cuesta. Claro. Y requiere tiempo. Yo creo que la mentalidad que en este último año y medio con Pump Up Fun y con Solana Se ha distorsionado. voy a que es una dinámica de casino, una mentalidad de casino, pues que se ha impregnado un poco en los últimos meses,
no es el propósito de blockchain. Claro. No es la ventaja innovadora y tecnológica que blockchain trae. Y crear valor, crear revenue, conseguir poner un producto que aporte y que justifique pagar por ello, tarda tiempo y, y eso, pues como inversor tú lo tienes que entender o tienes que cambiar de tesis de inversión, ¿no? Claro. Y también depende un poco a qué espacio temporal vayas, ¿no? Si tú vas a corto plazo, pues a lo mejor te da más igual, ¿no? Te da igual la propuesta de valor. Total, total. Lo que te interesa a lo mejor es lo del volúmenes, soportes, resistencias, ¿no? Es trading. Que en mi caso personal me gusta el trading, pero no lo aplico mucho. No es algo que yo promueve mucho en cripto porque ya creo que, bueno, tiene mucho riesgo. Si haces trading, pues es añadir más capas de riesgo por el apalancamiento, ¿no? Pero eso, por supuesto, que cada uno haga lo que quiera. Total, yo tampoco recomendaría apalancamiento a nadie. Demasiadas historias. A ver, si ya en spot te hace un 1000%, Total. ¿qué apalancamiento? Bueno, eso tonto de... Sí, al final Eso ya cada uno. una estrategia, Claro. es una tesis de inversión de cada uno Claro. y puedes ganar mucho dinero con apalancamiento, también puedes perder mucho. Todo. Es la gran mayoría de las veces. Total, Pero bueno, total. y es muy guay, ¿no? Porque los responsables de un poco de asesorar a los proyectos qué estrategia utilizar o sois vosotros. Es decir, vosotros con base a esta información sois capaces de decirles, oye, pues ha pasado esto, no hagáis esto. Oye, lo que me está diciendo a nivel on-chain me está diciendo que sois un meme. ¿Sabes? Que la gente se va, entra, vamos a aportar un valor más duradero, ¿no? Vamos a trabajar más. Es decir, vosotros de alguna manera hacéis eso. Ayudáis a los proyectos a coger una dirección u otra. O sea, entiendo que quien contrata ese tipo de servicios es porque quiere hacerlo bien. O sea, va para arriba, va para... Total. Intentamos, después, es lo que hablábamos antes, esto es un mundo un poco nuevo, ¿no? Entonces hay un playbook para cómo gestionar una criptomoneda. Pero sí que viendo un poco, por ejemplo, el análisis de la afinidad de los tokens entre comunidades, pues vemos que sí que es bastante factible que tú consigas cambiar tu perfil de inversores. Qué bueno. Sí que es bastante factible que tú consigas iterar para cambiar el rumbo de tu moneda, porque las cosas en cripto, para bien y para mal, cambian muy rápido, evolucionan muy rápido, ¿no? Entonces es intentar capitalizar en lo bueno y identificar dónde me tengo que pegar bueno. y dónde me tengo que Enfocar, ¿no? hacer valor, sí. Y sin decir nombres, ¿alguna vez habéis dicho a algún proyecto, oye, no os llegáis por aquí a hacer esto, os recomendamos esto, que estamos viendo que la gente está saliendo mucho, tal? No vamos a decir nombres, ¿vale? No vamos a decirlos, pero no sé si os habéis visto algún caso real de, mira, está pasando esto. Si queréis durar, hacerlo así, tal, o trabajar la estrategia de marketing, lo que sea, darle caña a vuestro departamento de marketing, o mejorar la propuesta de valor, pero está pasando esto. ¿Os habéis encontrado una vez un caso así? Sin decir nombres, ¿eh? Sí que hemos identificado oportunidades claras. Hemos identificado, y eso, cuando identificas oportunidades claras, es porque también identificas que hay cosas hay enfoques que no están correctos, porque tú tienes que centrarte en la oportunidad y no en el todo, ¿no? Sí que vemos que varias veces intentas abarcar mucho y pierdes un poco el foco del perfil que va a creer en ti y que después va a evangelizar tu proyecto, que es eso lo que tú quieres. Obviamente de esto también depende del ciclo en que estés, el momento vital de la criptomoneda, del activo en cuestión, ¿no? Pero en general es más entender dónde está la oportunidad, porque mapear algo que esté necesariamente mal, o sea, nunca nos pasó un caso que fuera... A ninguno de vuestros clientes ya habéis dicho, oye, que eso está mal completamente, hacerlo de otra manera. No os habéis encontrado nunca ese caso. O sea, también con los proyectos que trabajamos, que son proyectos serios, o sea, son gente profesional, sean memcoins o no, porque hay memcoins que son fraudes y hay memcoins que están compuestas por equipos que, bueno, creen en el concepto y luchan por él, ¿no?
nunca vimos así un caso de que no fuera correlacionado directamente con un sell-off del mercado, porque esto sí que pasó, pero esto pasó a la industria entera, ¿no? Si vemos post-Trump y cómo el mercado ha estado desde entonces, pues no, es algo que nosotros podríamos decir a X, Y o Z que estás haciendo mal esto por esto. Pues, los efectos están demasiado confundidos y es demasiado generalizado del mercado. Sí que dentro de esa caída conseguimos identificar las oportunidades. Dentro de esa caída, ¿quién vendió menos? ¿Quién no vendió? Porque a lo mejor es ese tipo de personas que tú quieres. Cuando tú dices identificar oportunidades, te refieres a ver lo que pasa para decírselo al proyecto, ¿no? Para decírselo a tu cliente. Exactamente, nichos nichos particulares dentro de la comunidad que, que hayan, que hayan estado muy arriba de las expectativas o de la media de mercado, qué ha pasado, qué podemos aprender de ellos, cómo podemos encontrar a perfiles similares en ese sentido. Y también lo opuesto, ¿no? ¿Quién es que sale a la primera de cambio, pierde fe y lo vende, para que también identifiques, ok, esto no es el tipo de perfil que yo quiero atraer y puedo hacer algo para reducir mi exposición a este tipo de inversores o no? Después de esto, nosotros lo que damos es información, contenido y algo que es accionable. Que después te ayuda a formular hipótesis y estrategias para crecer. Que estas estrategias de crecimiento van a dar o no, pues eso depende un poco de la ejecución de la estrategia en sí también. Al final, tú puedes contratar a la mejor agencia de marketing para que te cree el plan entero. Si después lo ejecutas mal, pues... Claro, tú pones las herramientas, tú pones el servicio, tu conocimiento y luego, claro, tú no eres parte de ese proyecto. Al final, claro, nosotros al final damos una capa de consultoría también extra, de decir, mira, pues en base a estos datos, esto es lo que podría tener más sentido o a lo mejor sería interesante explorar para esto, pero al final, bueno, es una herramienta para emprendedores, para gestores de proyectos que puedan tener, que puedan estrategizar. Claro. Después, lo que define el éxito de este proyecto o no, sí que no creemos que puede estar muy relacionado a que tomes decisiones en base a datos, pero después las decisiones en base a datos tienen que ser bien ejecutadas, ¿no? Claro, qué bueno. Qué bueno. O sea, en base a datos on-chain hacéis que el proyecto, que vuestros clientes vayan por el buen camino. Que al final no deja de ser fuera de blockchain, consultores, que es un sector que mueve muchísimo dinero. Es decir, me gustaría preguntarte en blockchain, ¿cómo vosotros que hacéis este tipo de cosas? ¿Hay más proyectos? ¿Tenéis competencia? ¿Esto es algo que se hace mucho? Porque no tengo idea. O sea, Porque hemos dicho que sí que existen plataformas on-chain, está claro. Pero con el enfoque que decís, pues porque vosotros no trabajáis para el inversor privado, que también se puede utilizar, ¿no? Como hemos comentado y hemos dado varios tips muy interesantes. Pero vuestro enfoque es para proyectos, para empresas que lanzan su token al mercado. Con ese enfoque en este nicho, ¿hay más empresas competencia vuestra? tenemos algún proyecto que también están, pero en general está muy centrado en justo lo que me mencionaste, o inversores privados e institucionales, y el nivel de complejidad, digamos, de producto varía según ello. Y después para proyectos y protocolos, pero en general que tienen ya una dimensión bastante grande, como podrían ser Layer 2. Y en este caso pues tenemos soluciones como Arcan, como Messari, que en general analizan un poco, es un multi-chain explorer, Claro. que al final pues te dan información increíble, que en general lo que notamos tiene un enfoque más macro, y menos específico y accionable sobre un proyecto en particular. Vemos que en general este tipo de productos está más asociado a un análisis muy vinculado con el precio, y nosotros intentamos, o vinculado con el sentimiento social, que también hay muchos de estos analytics. No sé si has escuchado Kaito, por ejemplo, bueno,
nada que decir. Sí. Pero dentro de este punto intermedio donde intentamos desgranar y dar una profundidad a lo que está pasando dentro de la comunidad con datos on-chain, no hemos encontrado algo que veamos que sea como lo que como nosotros nos queremos definir o como nos estamos definiendo. Qué bueno. Y un poco el futuro de vuestra empresa, ¿hacia dónde lo queréis llevar? Nos has comentado que serviría para, a lo mejor, no sé si os queréis abrir a ese tipo de plataformas como Arham o hacer competir, o sea, diferentes verticales entre vuestra empresa. No sé si tenéis pensado hacer eso o no. ¿O os queréis enfocar simplemente en este enfoque en concreto? ¿O queréis más adelante, cómo queréis desarrollar el proyecto? ¿Cuál es el futuro de Digipod? O sea, ¿cómo lo queréis hacer? ¿Vais a hacer un Arham 2.0? ¿O vais a manteneros en ese enfoque? ¿Qué es lo que tenéis pensado para evolucionar? Yo creo que nuestra idea, y obviamente, bueno, tenemos algo de experiencia en startups, entonces, aunque tengamos una visión clara de lo que queremos ser, intentamos no especular mucho sobre el futuro, centrarnos en hoy y ahora, ¿no? Cómo podemos aportar valor hoy, cómo podemos aportar valor en el próximo mes, ¿no? Y en ese sentido sí que te puedo responder con claridad que es un enfoque muy a dar valor a proyectos, protocolos, comunidades que quieran empezar a entender su comunidad con datos y formular sus estrategias de crecimiento, tanto de marketing, pero desarrollo de negocio, pero de tipo de iniciativas que han ido bien, que han ido mal, conseguir ayudarles a que realmente creen ese valor. Que sentimos que es un poco cómo podemos ayudar a la industria mejor en este momento, porque lo que vivimos este último año, estos últimos 2 años, porque es verdad que el mercado ha caído bastante desde Trump, pero no es que los últimos años hayan sido Sí, ¿verdad? una maravilla, ¿no? Es que vimos que hay mucho fraude y el fraude en general vive del hype y vive de la amplificación a inversores normales de noticias que después no son verdad. Y lo que sentimos es que falta herramientas para emprendedores en serio, comunidades en serio, protocolos en serio, proyectos en serio, que puedan competir contra el fraude y ganar idealmente. Es como una batalla por el alma de blockchain, ¿no? Ya ves. Entonces es ahí donde nosotros queremos aportar valor. Después, si derivamos y creamos una versión más pequeña que pueda ayudar a inversores privados, pues encantados de hacer eso. En este momento el foco es vamos a daros herramientas a emprendedores y vamos a luchar con vosotros para que triunféis y para que consigáis entender cuál es el camino correcto, ¿sabes? Porque esa es la parte más difícil como emprendedor, es entender, ok, quién quiere lo que yo estoy haciendo realmente y no está aquí, no es un turista, digamos, ¿no? E intentar dar esa claridad y darles un camino a través de datos, sí. Bueno, si has llegado hasta el final del episodio, primero espero que te haya gustado, que hayas aprendido, que te haya aportado bastante valor, que te haya mejorado como inversor cripto. Y segundo, pues muchísimas gracias. Espero que te haya gustado de corazón. Te agradecería que si es así, pues me dejaras un comentario, que le dejaras un buen like. Y te quiero recordar que si tienes un proyecto, una empresa, una startup o conoces a alguien, pues te dejo el formulario para que nos pongamos en contacto, ya que estoy haciendo una serie de vídeos de ese tipo de formato. Que formato que para los que no tengáis empresa y no tengáis proyectos, para los que seáis inversores en cripto, un formato que os va a gustar mucho y vais a aprender muchísimo. De verdad, os puedo asegurar que dentro de un tiempo, dentro de poco, voy a ir sacando una serie de vídeos, una serie de episodios que vamos a aprender muchísimo sobre inversión, sobre cripto, sobre cómo ser mejor inversor cripto. Así que estar atentos, deja un buen like, suscríbete y nos vemos en los siguientes episodios. Chao.